Hola, hola. Ay, hola, hola. Buenos. A ver, acomodar esto, chicas. ¿Cómo están? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ya vieron? Estoy estrenando Filipina, mes de octubre, mes rosa, chicas, todas a checarnos nuestras mamas, hacernos nuestra valoración anual con nuestros ginecólogos, nuestros médicos. Recuerden que el cáncer de mama, al menos en México, es de las primeras causas de muerte en las mujeres. Entonces tenemos todavía mucho que se tiene que hacer al respecto. Así que mes rosa, todo este mes vamos a estar hablando acerca de el cáncer de mama. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Hola, Evangelina, Fere, Katia, bienvenidas. Estoy muy emocionada. Vamos a estar platicando con la licenciada Daniela desde Argentina. Ella es licenciada en psicología perinatal, un tema del que desconozco mucho. Me hizo favor de mandarme alguna bibliografía para ponerme al tema y demás. Al final ella es la experta. Vamos a hablar acerca de muerte gestacional y duelo perinatal. ¿Sale? Es un tema complicado de tocar. No muchos tienen la información necesaria, ni las herramientas, ni el vocabulario para poder lidiar cuando tenemos a alguien cercano, en caso de los médicos, mis colegas o todas mis colegas asesoras en lactancia, que pasamos por la experiencia de alguna de nuestros pacientes, ¿no? Una muerte gestacional, no importa cualquier edad sea. Entonces hay que saber cómo, como médico, como familiar, como sociedad, cómo tocar este tipo de temas. Entonces vamos a hablar con la doctora Dani al respecto de eso. En un momentito se va a unir. Ella está en Argentina. Bienvenidas a todas las que están aquí. Aprovecho en lo que se conecta. Déjeme ver si ya me mandó solicitud. En lo que se conecta, vamos a mandarle solicitud a Dani. Les platico que vamos a tener complementaria, chicas. Listo, ya le enviamos la solicitud. El sábado tenemos taller de alimentación complementaria. No se lo vayan a perder las que estén por iniciar con la alimentación complementaria. Este taller le dimos una buena desempolvada, lo mejoramos, le agregamos contenido, agregamos el cómo leer las etiquetas de los alimentos, agregamos 2 meses más de introducción al menú, de ejemplos de introducción para los bebés. Este taller se vuelve a dar hasta finales de noviembre, porque a finales de octubre salgo de viaje. Entonces, las que estén por empezar alimentación complementaria, no se lo pierdan. Gracias a todas las que ya se unieron. No tarda en llegar la licenciada Dani para hablar con nosotros. Estudiando un poquito el tema acerca de todo esto, ¿no? Dani, en Argentina y de igual forma aquí en México, los términos para referirnos a la muerte gestacional cambian de acuerdo a las características, ¿no? Un embarazo menor de 22 semanas o con un producto menor de 500 gramos, no se entrega absolutamente nada a los familiares, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones luego son muy complicadas. No sabemos como sociedad cómo hablar de este tipo de temas. Seguramente más de una o alguna de ustedes ya está, Dani. Ya ha pasado por algo así o conoce a alguien que haya perdido algún embarazo, ya sea muy temprano, ya sea avanzado el embarazo, ya sea al nacer el bebé por algún tipo de complicación. Entonces, hay que tener, déjeme, vuelvo a mandarle la solicitud a Dani para que ya se va a conectar. Ahí está. Estamos invitando a Dani. Listo. ¿Cómo tocamos el tema, no? Cuando alguien cercano a nosotros pasa por algo así, ¿qué decir? ¿Qué no decir? ¿Qué ayuda? ¿Qué no ayuda? Al menos
hablando yo desde mi trinchera, desde la parte médica, de igual forma en nuestra formación no nos dan ningún tipo de información acerca de cómo tratar este tipo de cuestiones y cómo tratar este tipo de casos que se presentan. De por sí, avisarle a algún familiar acerca de la muerte de algún familiar es muy complicado y más para alguien que no es experto en el tema, ¿no? Entonces, aquí está Psicología Perinatal, ya se está uniendo. Dani, buenas tardes. Hasta allá, hasta Argentina. Qué gusto. Hola, buenas tardes. No sé si ya estoy. Te escucho, pero no te veo, mi Dani. Sí, a ver, salgo y vuelvo a entrar, me parece. Ok, A ver. aquí te esperamos. Sí. Sí te escuchas, pero no te ves. Ahí, a ver, ahí viene Dani. Entonces, chicas, anoten sus dudas, pueden ir anotando sus dudas o la información que necesiten. Aquí vamos a leer un poquito. Eh, ok, vamos a aceptarla. Listo, ahí estamos. Desde Argentina nos acompaña la licenciada Dani. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Ahí sí. ¿Cómo estás, Dani? Qué Hola, gusto. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tu invitación, André. No, gracias, al contrario, gracias por abrir el espacio para mi comunidad y obviamente también para la tuya. Como bien lo dijiste en la información que me hiciste favor de enviarme para empaparme un poquito del tema para esta charla, no hay mucha información y no sabemos cómo hablarla, ¿no? De por sí es un tema muy delicado, muy difícil y no sabemos ni siquiera, yo como, al menos como médico, como asesor en lactancia, como sociedad en general, no se habla de este tema y no sabemos cómo tocarlo, mi Dani. ¿Quién mejor que la expertaza en esto para que nos orientes, ¿no? En toda esta cuestión de la pérdida gestacional. Bueno, ahí quería mandar unos saluditos porque estoy viendo gente conocida que se suma. Un beso grande. Saluda Gracias a por toda la estar. gente, por supuesto. Gracias por estar. Bueno, estamos conmemorando el mes internacional de los duelos tempranos. Los duelos tempranos que pueden ser tanto cuando los bebés fallecen dentro del vientre o a pocos días de haber nacido. Por eso me parece tan importante que podamos darle voz a este tema que ha sido muy silenciado y el silencio nunca es buen consejero porque solamente suma dolor al dolor. Así que en ese sentido estoy contenta y me parece re importante que cada vez más se habla de esto, cada vez más los octubres de los últimos años se visibiliza, se encienden los monumentos principales de muchos lugares, capitales, países, justamente en conmemoración a estas muertes tempranas, y esto permite visibilizar que es necesario aprender a acompañar a las familias que transitan por estos dolores, que años atrás no sucedía, porque de la muerte en general se habla poco y de estas muertes tempranas, bueno, menos aún. Eh, Así que bueno, yo comenzaría por decir que es importante validar el dolor y quisiera poner acento especial en los duelos muy tempranos, referirme, por ejemplo, a los embarazos que han sido de poquitas semanas de gestación, que son los que pasan más desapercibidos y que todavía socialmente muchas veces se dice, bueno, pero como que no era nada, todavía no estaba formado, o qué suerte que fue pronto, o ya vas a tener otros, no te aflijas. Y esto quiero dejar dicho que causa dolor. Por más que fuera un embarazo de pocas semanas, si esa persona o esa familia lo había buscado con ilusión, a veces quizás después de mucho tiempo, a veces inclusive después de haber realizado tratamientos de fertilización. Entonces, cuando había ahí un proyecto de un bebé en camino, esto genera dolor y más dolor cuando se recibe este tipo de mensajes, ¿no? Como que bueno, que ya va a pasar, que no sufras, que no estés triste, que no llores. Esto no ayuda. Exacto, ¿no? Escuchaba en una de tus Ujú. entrevistas que una frase que me encantó, de hecho la anoté aquí, que dices, el amor no comienza al nacer y no termina al morir, ¿no? Qué importante esto que dices, enfocarnos en las mamás que tienen las pérdidas a poquitas semanas, donde no hay nada, ¿no? Prácticamente no hay nada más que la ilusión en el corazón de aquella mamá que está perdiendo.
¿no? Esta ilusión que bien dices, no sabemos si después de tantos intentos, cuántos planes había detrás de este embarazo de poquititas semanas que no se logró, y lo que platicabas en aquella entrevista que decías, cuando son tan tempranos no te dan nada, o sea, no tenemos la oportunidad ni siquiera de hacer un tipo de ritual, ¿no? Como en los adultos, ¿no? Tenemos todos los rituales de acuerdo a cada religión o a cada creencia para despedir y honrar y venerar, y en estos casos se silencia totalmente, no preguntas, no hablas, ves después a la mamá que supiste, no, ay, pues ya no se le ve pancita, a lo mejor lo perdió, ¿no? Porque luego igual la mamá, pues me supongo que con el dolor no sabes a dónde acercarte. No, tal cual. Por eso esto que vos decías de los rituales realmente es importante. Por ejemplo, Ujú, en este tipo de embarazos, donde la detención se da tan tempranamente, quizás lo que tengan de recuerdo pueda ser la prueba de embarazo o mm, alguna ecografía. Y entonces siempre es recomendable guardar esos recuerdos. Inclusive hablamos de la importancia de armar una cajita de recuerdos donde se pueda tener, no sé, si habían comprado alguna ropita o algún detalle que era especial para ese bebé, o escribirle una carta y guardarla en su cajita, que haya un espacio físico al cual ujú, uno pueda acceder cuando está triste o cuando quiera conectar con su bebé. Eso es de ayuda. Y por supuesto que si el embarazo estaba más avanzado o inclusive que si el bebé había llegado a nacer, es muy recomendable poder tomar alguna fotografía del bebé, poder conservar algún mechoncito de pelo o la huellita plantar o el cordón umbilical. Esto es lo que llamamos construir una memoria, y esto sirve muchísimo para la elaboración del duelo. Porque si pensamos en cualquier duelo que transitamos las personas cuando muere un mm, ser querido, pasamos por momentos en donde hay mucha necesidad de conectar con ese ser que no está, y eso ayuda el poder tener una foto, un recuerdo, una canción que nos unía, lo que fuera, ¿no? En estas ujú. muertes tempranas es muy importante poder tener un registro de memoria. Esto es una recomendación también para los hospitales, para las maternidades, que es allí donde muchas veces nacen y fallecen bebés. Mm. Entonces, poder aconsejar a las familias que lo vean, que lo carguen, que compartan un momento con él, que tomen fotografías. Estos son detalles importantes que muchas veces no son tenidos en cuenta, y pensemos que todo lo que no se haga en esos momentos, ya después no va a haber ocasión de hacerlo. No hay oportunidad. Ujú, Las ujú, familias que han recibido este tipo de acompañamiento lo agradecen mucho. También, por ejemplo, es importante decir que frente a la situación de shock, supongamos un bebé que fallece en el parto o a los pocos días de estar internado en la neonatología, en los momentos de shock, la familia primero, por supuesto que no entiende nada de lo que está mm, pasando, está arrasada por el dolor, y entonces no tienen la mente despierta, digamos, como para tomar decisiones. Por eso es tan importante que quienes acompañen ahí a nivel de profesionales tengan la lucidez y la empatía necesaria como para explicar detenidamente situaciones, para dar tiempo de reacción. Y, por ejemplo, si ofrecen conocer al bebé y en principio dicen que no, bueno, mm. quizás volver al día siguiente y volver a ofrecer, o inclusive a veces hay hospitales donde la familia en principio dice que no y después se arrepiente, y en algunos hospitales toman alguna fotografía y la guardan, por ejemplo. La guardan un tiempo y muchas veces la familia vuelve más adelante a buscarla. Estos son pequeños detallitos que hacen diferencia. ¿Mm? Ujú. Justo te iba a decir eso. Entonces, en tu experiencia acompañando a familias y a mujeres que pasan por estos procesos, en tu experiencia, el hecho de que tengan el contacto, ¿no? En el caso de que se pueda, de que tengan el contacto con el bebé, de que lo vean, o inclusive del mechoncito, todo lo que nos platicas, qué importante, beneficia. Al final, ¿no? Sabemos que el dolor no es lineal, ¿no? Y es todo un proceso, y cada quien tenemos tiempos y maneras de lidiarlo de diferente manera, pero al final este tipo de situaciones, de haberlo visto, de tener al menos algo, sí ayudan entonces a las mamás Ayuda, y a la familia. ayuda mucho y marca una diferencia, porque es mucho más angustioso después
frente a la situación de vacío, ni siquiera tener nada de que agarrarse para el duelo. Sí, ayuda. Ujú, ujú. Algo también que vi en la entrevista, mi Dani, decías que qué importante después de escuchar esa entrevista contigo, como dices, que el personal de salud tengamos este tipo de información, ¿no? Y generalmente dar este tipo de noticias de por sí son muy, muy complicadas y más si no tenemos ni siquiera el vocabulario, ¿no? Yo creo para saber cómo qué decirle a una mamá que pasa por esta cuestión, pero platicabas algo que me llamó mucho la atención y se me hace maravilloso. Voy a investigar si aquí en México se hace, pero la cuestión de la mariposa, ¿no? De que está la familia experimentando una pérdida, ¿no? En el hospital y seguramente a los lados hay mamás que están con sus bebés, ¿no? Sanos y qué importante darles este espacio y algún símbolo que diga, aquí dentro de este lugar hay una familia que está pasando un momento muy complicado, ¿no? La empatía, Dani, la empatía y preguntar siempre, ¿no? ¿Qué necesitas? Yo creo que esas dos cosas son con las que me quedé mucho de la entrevista que vi contigo. Siempre preguntar antes de anticiparnos. Bueno, es re importante esto que estás diciendo. La capacitación para los profesionales de los equipos es muy Ujú. necesaria. Es muy Mm, necesaria. En muchos lugares no hay, y la verdad que para los profesionales de la salud es muy complejo enfrentarse con esto. Muy difícil dar este tipo de noticias, sobre todo cuando no tienen formación para hacerlo, ni tampoco grupos de apoyo para ellos, digo, grupos de mm, reflexión en donde ellos puedan trabajar acerca de lo que les pasa, porque son situaciones dolorosas y que tampoco ellos reciben ni capacitación ni nunca. grupos de sostén, eh, digamos, que les permitan cuidar de su propia salud. Eh, Ahora, si nos referimos concretamente a protocolos de acción, en los lugares Ajá. donde esto se lleva a cabo, el tema de la mariposa es muy importante. Es la mariposa morada simboliza justamente este tipo de duelos. Entonces, por ejemplo, en la habitación donde la mamá está internada, después de haber fallecido su bebé, se puede colocar la mariposa afuera. También en la historia clínica, a Ujú. veces también cuando han sido mellicitos y uno falleció y el otro no, y está internado en la neo, en su incubadora, poder colocar la mariposa, es el símbolo que indica que Mm. hay un bebé fallecido. Y esto es muy importante porque entonces quienes ingresan a esa neo, a esa habitación, saben de qué se trata y pueden ser mucho más cuidadosos en la manera de acercarse, en qué decir y qué no. En cuanto a qué decir, es todo un tema porque la verdad es que frente a las situaciones de duelo, por lo general las personas tendemos a decir cosas como no te pongas mal, no llores, no estés triste. Uf. Y no es eso lo que hay que decir. Al Mm. contrario, muchas veces sirve más no decir nada, acompañar desde el silencio empático, dar un buen abrazo, un apretón de manos, algo que dé a entender a esa persona que estamos ahí disponibles para acompañar. Y no mucho más, porque la verdad es que no hay nada que Ay, digamos man. que sirva para calmar ese dolor, no hay nada. Yo muchas veces escucho a las mamás o a las familias decir con tristeza y a veces con enojo de lo incomprendidas que se sienten socialmente, porque la gente, digamos, la gente no está preparada para lidiar con el dolor. Y entonces esto de decir, bueno, pero ya no estés triste, en realidad es una manera de protegerse ellos del dolor ajeno y lo que hace es imposibilitarle a esa persona llorar, decir o contar cómo se siente. Entonces esto es algo que tenemos que aprender a hacer de otra manera, socialmente digo, porque nunca estamos exentos de que una amiga, un familiar, nuestra vecina pase por esto. Y no, esas frases son desafortunadas. Son En cualquier tipo de desafortunadas. pérdida, ¿no? En cualquier tipo de pérdida de por sí, como te decía, no tenemos el vocabulario. La muerte es un tema que nos cuesta trabajo a la mayoría, a muchas personas les cuesta mucho trabajo ni siquiera hablarlo, ¿no? En este perfil, mi Dani, somos pro terapia, somos pro Qué terapia bueno. y pro toda esta cuestión. Yo voy a terapia cada 8 días, me encanta todo lo que trabajo ahí, he aprendido tanto. Y algo que me llamó la atención siempre, ¿no? Lo que me dicen, bueno, a mí mi terapeuta es validar, ¿no? Qué importante es validar. Y en otras charlas que he escuchado acerca de los duelos en general, también decía, nada más es cómo puedo ayudar.
¿no? Muchas veces es quiero esto, el otro, ¿cómo puedo ayudar? O a veces, ¿sabes qué? Se me ocurrió, hay mamás que tienen este tipo de pérdidas y tienen otros bebés, ¿no? Otros niños en casa que todavía regresan a la realidad así de, te vuelven a aventar otra vez a los quehaceres de la casa, ¿no? Y no tienes ni la oportunidad, ¿no? Muchas veces qué importante al menos es decir, oye, voy al parque con mis hijos, vengo por los tuyos para llevarlos 2 horas al parque, ni siquiera estás ofreciendo nada, no tienes que decir nada, pero es cómo puedo ayudar, ¿no? Nada más. Eso es algo de lo que tú nos recomiendas, validar, mi Dani, validar la emoción y decir, aquí estoy. Qué más podría ser útil, no? En vez de estas frases de estás muy joven, ay, bueno, ¿qué se dice, no? Qué bueno que nos das este tipo de, al menos 5 cositas que podemos hacer para hacer que este tipo de dolores sea un poquito más llevadero, en lo que, número uno, yo creo que me desmentirás, no creo, uno, que busquen ayuda profesional, ¿cierto? Para que las puedan acompañar en este tipo de circunstancias. Bueno, es bueno. No todo el mundo busca ayuda profesional y no tiene por qué hacerlo si no se siente cómoda. Pero más allá de la ayuda profesional, podría ser, por ejemplo, buscar grupos de apoyo al duelo. Mm, Hay muchos, hoy por hoy hay muchos grupos virtuales en distintos países también, porque el hecho de poder compartir con otras personas que están en situación similar, eso de por sí es terapéutico. mm, Es un espacio en donde no se sienten juzgadas, donde se sienten validadas y sienten que la otra persona entiende por lo que están pasando. Entonces, eso podría ser. Hay muchos blogs interesantes con información, esto también es bueno, porque el duelo es un camino complejo que lleva tiempo, que nadie sabe cómo vivirlo. Entonces, mm. por suerte hay blogs muy serios que brindan información. Yo les voy a dejar la sugerencia de uno que se llama Con la luna como cuna, que es Ujú, de una colega mía que quiero mucho y trabaja muy específicamente todo esto del duelo. Ella tiene grupos de apoyo también. Bueno, en ese espacio que ella tiene van a encontrar mucha información muy rica. Por ejemplo, lo que vos decías de ofrecer ayuda concreta me parece fundamental. Ayuda concreta, de decir, te ayudo con la comida, con las compras, con tus otros hijos, porque una persona en duelo está muy triste y deprimida y sin fuerzas. Necesita este permiso de retirarse del mundo para meterse hacia adentro y mm, posiblemente por un buen tiempo estar ajena al mundo y llorar y no salir de la cama y estar muy triste. Y esto es un tiempo del duelo. También quisiera hablar de los tiempos del duelo, porque tradicionalmente se pensaba que el duelo duraba un año, más o menos, mm, ¿no? Como que a lo largo de un año íbamos transitando las distintas fechas importantes, supongamos un año del fallecimiento, la primera Navidad, mi primer cumpleaños sin esta claro. persona. Eso tiene lógica, y es real que después de un año se esperaría que la intensidad del dolor haya disminuido y que la persona esté ya más conectada con la vida y demás. Esto no significa que atravesado un año la persona ya va a estar óptima. Esto Ujú, también quiero desterrar la idea, porque a veces nuestra sociedad nos empuja a transitar las situaciones más rápido de lo que podemos. Entonces, también es una de las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, pero ya pasó mucho tiempo, ya deberías estar bien. Ese mm, ya deberías estar bien es muy relativo. O ya deberías olvidar es algo que también se escucha y esto causa mucho enojo, porque la gente que ha perdido un hijo dice, ¿cómo se les ocurre que voy a dejar a mi hijo olvidado por ahí? ¿Quién puede ujú, olvidar un hijo? Entonces no es olvidar, más bien hablamos de integrar esa pérdida o esa detención, integrarla a la vida, poder sobreponerse a esa situación de crisis y tan difícil, y en la medida que el tiempo pase y que el duelo se vaya elaborando, van a reaparecer ganas de continuar con proyectos, de encontrarle otro sentido a la vida muchas veces, de sobreponerse, de continuar por los otros hijos que puedan haber o por los que vendrán, pero no sería olvidando, no es olvidando a quien se fue, al contrario. Ahora, este mes, el 15 de octubre, es el día de conmemoración de estas muertes, y un ritual que se suele hacer es la suelta de globos o el encendido de velas
que es el momento de comunión, donde estas familias conmemoran y se acercan a esta personita que no está, ¿no? Entonces, no es olvidar la palabra. Ni olvidar a la persona, qué importante, ¿no? Una vez escuchaba una entrevista de un señor que había perdido un hijo y ya habían pasado como 8 meses y un amigo de él se le acerca y le dice, bueno, ¿cómo estás? Dice, fíjate que estoy muy triste porque nadie me pregunta por mi hijo, nadie lo menciona, nadie me recuerda a él, ¿no? Como ajenos a la situación pensamos que mejor ni le recuerdo, ¿no? Mejor no le toco el tema, evitamos nosotros tocar ese tipo de temas cuando las otras personas son vulnerables y muchas veces es al contrario hasta muy enriquecedor, ¿no? Y les llena un poquito más de amor el saber que a lo mejor el otro los menciona o los recuerda. Tú en tu experiencia, como dijiste, ¿no? Tener algo físico es importante. Sí, tener algo físico y esto que estás diciendo también, porque muchas veces la gente dice, no le quiero preguntar, no le quiero Mm, sacar el tema para que no se ponga triste. Y la ujú, gente lo que dice es, se piensan que uno vive la vida sin acordarse, si está, uno está permanentemente acordándose de eso. todo el Entonces, tiempo. en lugar de guardárselo y transitarlo en silencio, que alguien pregunte, da la posibilidad de charlar de eso y eso ayuda. Mm, Entonces, algo bueno que podemos hacer cuando sabemos que alguien está transitando un duelo es ofrecerle que si quiere hablar, que estamos para escuchar. Entonces, poder preguntarle, por ejemplo, cómo se llamaba, o cómo imaginaba que iba a ser su bebé, o qué nombre, sí, qué nombre le habían elegido y por qué. Darle posibilidad de hablar, porque a todas las personas nos gusta hablar de nuestros hijos, ¿o no? claro, ¿A quién no le por gusta hablar de supuesto. sus hijos? Bueno, a quienes los han perdido también les gusta poder hablar de ellos, porque es algo importante en la vida de la gente, los hijos. Ujú. Y estos hijos, aunque no hayan nacido con vida o aunque hayan vivido poquito tiempo, son y van a ser hijos toda la vida. Existieron. Ujú, ujú. Exacto, existieron. Y que se les siga mencionando como tal, ¿no? Igual antes era como mucho, ahora un poquito más, gracias a todo esto de las redes sociales y todo, tenemos más acceso a este tipo de información, pero como decía, muchas veces este tipo de cuestiones ya no se hablan, se cierra el caso y muchas veces mamá y papá se quedan con eso y los otros hijos, si es que había, pues están muy pequeñitos, ni cuenta se dieron y nunca se vuelve a hablar, ¿no? Del tema de, pero la persona existió, el alma existió, existió y estuvo, y sí es importante que siga teniendo este lugar, ¿no? Muchas veces esos papás son sus primeros embarazos, tienen la pérdida y viene el día de las madres, ¿no? O el día del padre. Se sienten como que, pues, yo sí fui mamá, pero festejo, pero me pueden decir mamá, pero no aplica porque no tengo otro hijo. Esto también puede ser complicado, ¿no? Eso es muy doloroso, muy doloroso. Ujú. Cuando llega el Día de la Madre, esta es una de las preguntas que se hacen. Si ellas deberían sentirse madres o no, por ejemplo. O sea, ellas se sienten madres. Lo que no tienen es el Pues, reconocimiento social de mm, serlo. Eso es muy doloroso. Y también, ¿sabes qué es doloroso? Cuando hay otros bebés en la familia o en el entorno cercano. Esto es una situación muy incómoda que veo muy seguido. Por mm, ejemplo, si nace un bebé de una familiar, de una amiga, es muy común que quien ha perdido un bebé recientemente no esté en situación de ir a conocer ese bebé o de ir a compartir, no porque no le importe, no porque no lo quiera o porque no quiera a su familiar, sino porque le duele tanto que no está en mm. condiciones. Y esto también es interesante que lo pensemos socialmente, porque esa persona tenemos que poder respetarle sus tiempos sin ofendernos, que quizás, por ejemplo, yo tengo un bebé, ¿no? Mi primer bebé, y mi mejor amiga no viene a conocerlo. Bueno, no tengo que ofenderme por eso, tengo que poder ponerme en su lugar de que está sufriendo y hoy no puede. Más adelante seguramente sí. Sabes que recién cuando decías esto del manejo que se hacía antes de los duelos, de cómo se silenciaban, quería comentar que hace poquitos días fui a ver una obra de teatro donde yo vivo, que realmente me pareció maravillosa porque aborda esta temática. Cuenta la historia de una pareja cuyo bebé falleció y a los 18 años más o menos, la señora, después de haber transitado muchos años, de haberla pasado mal, de haber tenido padecimientos de salud mental, llega a la conclusión de que su vida quedó detenida en ese fallecimiento de ese bebé
que ella no pudo conectar con su hija que vino después, porque se quedó en ese duelo no elaborado de ese bebé, ella y su pareja en esa misma situación. Entonces, toda la obra de teatro gira en torno de esto y muestran los efectos que tiene el no haber podido elaborar un duelo, porque el duelo, a ver, esto sí quiero dejarlo muy claro. Los duelos, sea este o cualquier otro duelo, cuando no los Cualquiera. podemos transitar, cuando no los elaboramos, y cuando digo elaborar me refiero a sufrirlos, cuando hay que sufrirlos, llorarlos, todo lo que es necesario. Cuando esto no pasa, eso queda como encapsulado, es como si quedara dentro nuestro, guardado en el tiempo. Guardado en el tiempo. Pueden pasar 5 años, 10, 15, 20, y eso continúa ahí con el mismo nivel de dolor y de intensidad que el primer día. ¿Qué pasa? Mm, Para nuestro psiquismo es tan complejo mantener eso a raya, como escondido si dijéramos, que la energía que mantenemos para que eso esté guardadito ahí, mm, necesariamente la sacamos de otros lugares. claro. Entonces, puede ser que la persona se sienta desvitalizada, sin energía, sin proyectos vitales, porque su energía está conservando ahí ese duelo para que el dolor no salga. Para dar un ejemplo, es como si hiciéramos mucha fuerza para que no se abra una puerta. Nada más. Entonces, ese esfuerzo continuo para que todo esto no se me venga encima, lo estoy sacando de la vida misma. Por eso es tan difícil este tema, y como en las personas no nos gusta sufrir, muchas veces hacemos esto de esquivar el dolor, de hacer como que no está, de mejor pienso en otra cosa, de mejor me olvido y sigo. No es un buen consejo, A porque la el larga pasa dolor factura. pasa factura. Y bueno, esto que reflejaba esa obra es la vida de una pareja que ha vivido muy mal, una pareja y su hija, por no haber podido transitar ese duelo en su momento. Y esto es muy común. Sí, literal, ¿no? En este caso que dices de la obra, se quedó la familia entera encapsulada en el tiempo, ¿no? Simplemente, me supongo, lo veo así como sobreviviendo nada más, rodando, rodando sin ningún tipo de rumbo, de dirección. Ahora, Dani, consejo para mí, para las personal de salud, en específico las asesoras en lactancia que lidiemos con alguna situación de este tipo, obviamente saber cómo plantearla a la mamá el hecho de si ella quisiera, ¿no? Darle la opción que existe de no nada más doy una pastilla ahí, terminamos con la cuestión de la lactancia para que no sigas tú en este proceso, o también en qué momentos o cómo abordar el tema de decir, pero también está esta opción, ¿no? Puedes seguir extrayendo leche o puedes donar la leche o puedes, ¿no? Hay muchos niños a quien les pueda servir. Justo, fíjate, justo el sábado fui con la muchacha que me ayuda a hacerme mis uñas y ella tuvo una pérdida, entonces empecé a preguntarle, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste y demás? Su pérdida fue como a los 4 o 5 días de que nació el bebé, ¿no? Nació con algunas complicaciones. Y si a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me dijo nada, a mí nada más me dieron una pastilla, ni se me cortó bien, después una vecina tenía un bebé y ella no tenía leche, entonces yo me estuve pegando al bebé como un mes, pero ya después no quise. ¿Cómo podemos de alguna manera, sé que es muy vago y muy así sin tener un tema en específico o un caso en específico, pero cómo sería lo ideal para uno poderles plantear a las mamás, igual como dices, no suponer y nada más preguntar? Bueno, esto es muy importante. Lo que vos contás es lo que sucede mayormente. En estas Ujú, situaciones se les da una pastilla para cortar la bajada de leche, muchas veces sin ni siquiera informarles para qué es esa pastilla. Esto es lo que ujú. sucede más comúnmente. En realidad, lo ideal sería poder brindar opciones y que la persona elija, ¿no? Se trata de su vida, de su leche en todo caso. Y hay Ujú. personas que si les dan a elegir y de repente sí hubieran preferido donar la leche, también esto es un tema porque la verdad es que no hay muchos bancos de leche, que No, ahí también sí. eso sería re importante que hayan más, ¿no? Pero donde sí hay, es importante poder donar la leche si la mamá quiere, porque quienes lo hacen dicen, para mí es hermoso sentir que esa leche que yo había preparado para mi bebé sirve para otros que la necesitan, por ejemplo, ¿no? Y es algo que puede resultar reparador.
Hay quienes dicen, bueno, yo quiero hacerme una joyita, una perlita de leche y que me quede de Mm, recuerdo, por ejemplo. Hay quienes eligen transitar el proceso de que el cuerpo solito vaya dejando de producirlo, por ejemplo. Entonces son distintas alternativas que, ya que esa persona no pudo elegir la situación que le tocó vivir, al menos sí démosle la posibilidad de que elija qué hacer con determinadas cuestiones como esta, ¿no? La lactancia es una. ujú. Y otra, que también es muy importante, es el hecho de parir a un bebé o de Uf, que salga por cesárea. Esto también yo muchas veces escucho, que esto es un problema en realidad de los profesionales de la salud, de cómo se nos ha formado con esta idea de que tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Entonces muchas veces los médicos dicen, bueno, terminemos rápido con esta situación, hagamos cesárea y ya, pensando que es lo mejor, como que esto aliviaría el proceso. En realidad ujú. hay que ver, porque si no hay una causal realmente que justifique que hay que hacerlo de esa manera y haya alguna urgencia, si se puede esperar, hay mujeres que prefieren esperar y que el parto se desencadene, hay mujeres que soñaban con tener su parto y Mm. entonces lo eligen y dicen, es mi hijo y yo quiero parirlo, aunque vayan a ser sin vida. Entonces, en esto tenemos que aprender a ser respetuosos, respetuosas y preguntar. No podemos dar por supuesto qué es lo mejor para esa persona. Creo que parte de nuestra función como profesionales de la salud es dar opciones cuando las hay y que la persona, su pareja, su familia, sean protagonistas, que ellos elijan qué es lo que consideran mejor. Exactamente. Entonces, siempre preguntar, igual, de igual forma como lo comentabas en tu otra charla, cuando sucede esto, muchas veces, muchas de estas mujeres, y eso le pasó a de esta mujer que te cuento, llegó a casa y ya no había nada de bebé, ¿no? La familia se había encargado de vaciar la recámara o lo que sea que hayan tenido, y de igual forma, como dices, para muchas mujeres así lo prefieren y sienten que en ese preciso momento es lo mejor que necesitan para transitarlo, pero muchas otras dicen, déjenme vivir mi duelo como yo quiera. La importancia de preguntar, mi Dani, aquí otra vez. Es la misma situación, ¿ves? En distintos entornos. Ujú, En este caso, ujú. la familia, suponiendo que lo mejor es vaciar la habitación para evitarles llegar y encontrarse con eso. Hay personas que quizás sí necesitan eso y muchas otras seguramente no, porque es como algo tan íntimo, tan privado. Esa habitación que seguramente habían armado con tanto cariño, con tantos sueños, así como se la monta con tiempo y esperanzas y un montón de sentimientos, es necesario también permitirles el desmonte. Llegará un momento en el que decidan, quizás, desarmar esa habitación y quizás no, no lo sabemos. Mm, Mm. Y qué mm, hacer con las cosas, ¿no? También eso ya es mm. tiempo, espacio, siempre preguntar en vez de asumir, ¿no? Y la empatía que dices, mucha empatía. Mi Dani, Mm, cuéntanos de lo que haces tú en Argentina para que más profesionales de mm, la salud, más personas que estén mm. interesadas en aprender este tema. Yo seré la primera en inscribirme 2023. Este Ay, año, qué ahora en lindo. septiembre, presenté la Mm. certificación para consultor en lactancia, entonces estaba estudiando otros temas, pero es un tema del que me emociona y me apasiona mucho porque, como dices, ¿no? Qué importante es saber acompañar a mujeres y a familias que pasan por este tipo de cosas. Aquí en México tampoco hay tanta información ni tanto, entonces platícales a las que nos están escuchando, para quien tenga interés, otros colegas, otros especialistas, otras asesoras, ¿qué nos ofreces tú allá desde Argentina, mi Dani, en tu curso Bueno, que das? te espero el año que viene, con todo el Por gusto. Me supuesto, encanta. anótame ya el primero en la lista. Me encanta. Yo dirijo un instituto de capacitación en salud mental perinatal que es para profesionales de distintos ámbitos interdisciplinarios, siempre referidos al ámbito perinatal. Perinatal, para quien no sabe, es todo aquello que rodea el nacimiento. Entonces, Ujú. acompañamos los procesos de búsqueda de embarazo, el tránsito por el embarazo, el parto, el posparto, los primeros 3 años de crianza. Y bueno, en este momento brindamos una formación que es anual, de marzo a diciembre, que se compone de distintos módulos, todo de manera virtual.
en donde vamos capacitando y transitando en todos estos procesos, y está abierto a profesionales de todo el mundo en realidad. En Latinoamérica ya muchos se han venido formando, por suerte, Me porque encanta. la idea es que cada vez seamos más puericultoras, más licenciadas en obstetricia, más personas de neonatología, de pediatría, que se suman a este paradigma que tiene que ver con prevenir, con hacer prevención temprana, promoción de la salud, porque la medicina, la psicología, nuestras profesiones, hasta ahora han puesto mucho más el foco en tratar enfermedades que en prevenirlas. Entonces, Mm, desde este paradigma decimos, no, en verdad, si trabajamos para acompañar a las familias, para sostenerlas, vamos a estar favoreciendo salud, crianzas más saludables. Por ejemplo, volviendo al tema de hoy, ¿no? Del duelo. Familias bien acompañadas en sus procesos de duelo van a poder, en el caso de que después tengan otros bebés, por ejemplo, acompañarlos mucho mejor que si ese duelo no fue superado. Cuando nacen bebés, por ejemplo, con prematurez, que es una situación muy compleja, que hoy mm. por hoy son pocas las que reciben acompañamiento. Y esas son situaciones que generan tanto impacto emocional que muchas veces después se acarrean problemas en el vínculo, en la relación con esos hijos, que podían haber sido prevenibles si se los hubiera acompañado, si se hubiera alojado ese dolor, el impacto de haber recibido quizás un hijo con alguna dificultad, alguna patología, porque nadie espera tener un bebé que Mm, llegue con complicaciones, ¿no? Entonces, cuando esto claro. sucede, tenemos que poder alojar y acompañar. Qué importante, ¿no? El acompañamiento, como dices, a mamá, a papá, a los hijos que están, y de ahí un buen acompañamiento seguramente derivará, en la mayoría de los casos, en otro embarazo, ¿no? Con mejores resultados y una familia dentro de lo que cabe, no olvidando a la persona que estuvo y que existió, pero sí siendo parte, ¿no? Ya y pudiendo integrar todo de una manera más sana, tanto para mamá, papá y para los hijos y para toda la familia. Mi Dani, no tengo de verdad cómo agradecerte tu tiempo, tu espacio. Gracias, gracias, gracias desde Argentina por unirte. Gracias porque es un tema de verdad que se tiene que hablar, que tenemos como sociedad, ya ni siquiera como médicos, ¿no? Como miembros de la salud, del personal de salud, como sociedad, empaparnos, aunque sea un poquito de todos estos tips que nos acabas de dar. Yo, gracias a Dios, no he vivido una experiencia así, pero sí gente muy cercana a mí, ¿no? De todo tipo de pérdidas. Y qué importante estas herramientas que nos acabas de regalar, mi Dani, para saber al menos cómo acompañar o dónde buscar la ayuda que necesitamos para poder acompañar a quien pasa por este tipo de pérdidas. Lactancia Serenita es tu comunidad, mi Dani, eres bienvenida para lo que necesites, encantada de colaborar con personas como tú. Muchísimas gracias por tu tiempo, y a todas las de la comunidad les voy a dejar el link y te voy a etiquetar para que quien siga Psicología Perinatal Argentina pueda volver a ver el en vivo, quien se lo haya perdido. Mil gracias, Dani, por tu No, tiempo. a vos, gracias por invitarme y cuando gustes repetimos, trabajamos sobre otros temas, que siempre es bueno divulgar y que la gente conozca. Así que gracias por haberse sumado a quienes se sumaron y a vos por tu invitación, por la calidez, por la amorosidad. Ay, mi Dani, gracias a ti. Claro que sí, se repite el día que tú quieras, cuenta con mi participación para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Un beso hasta Argentina y te veo en marzo. Me inscribo a tu curso, sin duda. Te voy a estar esperando. Beso. Claro que Chau, sí, chau. Dani. Un beso. Bye. Cuídense, chicas. Bye. Ok, listo. Gracias, hermosa comunidad a quien se unió. Les voy a dejar el link del en vivo para que lo puedan ver cuando lo necesiten. Muchísimas gracias otra vez, Psicología Perinatal Argentina. Besos a todas, que estén muy bien.